Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar continuidad a este seriado de lo que es el Sermón de la Montaña, enfocados en la serie Las Bienaventuranzas. Hablamos de los misericordiosos en nuestra última lección. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo es preparar el corazón de las personas en su momento, primeramente a los judíos, para abrirles las puertas del reino de los cielos. Por eso notamos en estas bienaventuranzas que el galardón consiste en eso, el reino de los cielos, ver a Dios. Pero para ello se requiere que desarrollemos nosotros el carácter del ideal Hijo de Dios, de la persona de Jesucristo en nosotros. Y entre ese carácter, esa manera de ser que consta en que primeramente morimos a nosotros mismos en nuestro carácter y vana manera de vivir, y empezamos a formarnos una vez vaciados de nuestros pensamientos e ideas y nociones antiguas, y nos llenamos de ese carácter de Cristo que se refleja en la Escritura y que por otro medio no podríamos conocerlo, sino por las Escrituras. El Señor nos muestra ahora que debemos ser pacificadores, y habló de ellos, los pacificadores. Mateo capítulo 5, verso 9, nuestro Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por supuesto, en el momento en que una persona oye el Evangelio y lo obedece, ahí mismo es llamado hijo de Dios, es declarado hijo de Dios. Sin embargo, serán a futuro, que en comparación con el resto del pasaje, del contexto, nos alude tal vez a un nombramiento formal, una declaración pública en el juicio de Dios, donde somos ratificados como sus hijos. Ese es el galardón, serán llamados hijos de Dios. Lo somos al principio cuando nos convertimos, pero en aquel momento de entrar a la gloria eterna, seremos llamados hijos de Dios, seremos declarados públicamente hijos de Dios. ¿Pero por qué? No solo por haber sido bautizados, sino por haber desarrollado este carácter, el ser pacificadores. Importante. Así que vamos a hablar de esta temática, pero la vamos a trasladar a nuestros tiempos. Por supuesto, en aquellos días, en los días de Jesús, habían muchas personas, judíos, que no tenían ese carácter, y a ellos dirigió su mensaje. Particularmente surgió un grupo religioso, una facción dentro del judaísmo, porque no eran solo las dos, los fariseos y los saduceos, sino que se levantaron los celotes, y su idea, por eso se llaman celotes, celosos, era que había que establecer el reino de Dios, ese era su lema, a través de la guerra, a través de la violencia. Jesús dijo en Mateo capítulo 13 que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, precisamente en la generación que nace la facción llamada los celotes, el reino de los cielos, ese tema, esa espera, estaba sufriendo violencia, y los violentos, refiriéndose a esos celotes, estaban arrebatando de los corazones del pueblo la idea de entrar al reino de Dios a través de la enseñanza de las Escrituras, sino que lo querían imponer por la violencia. Entonces, mis hermanos, había mucha ideología de guerra, mucha celo religioso con miras a llevar a cabo una guerra, y Jesús a ese pueblo, en ese entorno, les dijo: bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados
hijos de Dios, abriendo las puertas del reino que todos estaban ansiosos porque viniese. Él les dice, serán llamados hijos de Dios, van a heredar el reino de Dios, van a ser parte de ese reino. Pero nos vamos a enfocar en nosotros y vamos a ver la necesidad de ser nosotros pacificadores. En nuestro entorno vemos día a día gente intolerante. Y muchos cristianos también se vuelven intolerantes. Gente que no les gusta que los demás piensen diferente a ellos. Tienen que pensar igual y si no, hay guerra, hay lío, hay conflicto. Recuerdo en la Dorada Caldas, en los días de elecciones, salió mi papá y saludó a una vecina. Y esa vecina le dijo, ¿por qué candidato votó? Le preguntó. Y mi papá con toda honestidad le dijo el candidato, y esa señora se enojó. Malas palabras, porque hay intolerancia, porque la gente no es consciente de que tiene que aceptar que otros tienen ideas y opiniones diferentes y que tenemos que aprender a convivir en medio de esa diversidad de opinión. Y entonces hasta cerró la puerta con fuerza, se encerró y, hermanos, vivimos en un mundo lleno de intolerancia, donde la gente no sabe convivir en paz, y esto debido a que ninguno está en paz con Dios. Si no hay paz con Dios, pues mucho menos tendrán paz con los demás. Lastimosamente hay cristianos que parecen haber perdido la cualidad de generar paz, de una actitud pacífica hacia los demás. Y yo quiero que noten que este texto habla de pacificadores, un término que en su tiempo verbal indica que no se trata meramente de nuestra paz personal, sino de generarla, de producir que los demás también alcancen esa paz. Pacificador, generador de paz. Hay creyentes que les encanta la discordia, les encanta generarla. En vez de generar paz, generan discordia, y eso es contrario a este carácter que muestra el Señor. Hay creyentes que saben que cierta acción, ciertas palabras, ciertas conductas causan discordia. Son conscientes de que al hacerlo generan eso y no les importa. Lo hacen porque se deleitan cuando cesa la paz. Y ahí ya hay un serio lío ante esta bienaventuranza. Quiero que miremos este pasaje. 6 cosas aborrece Jehová, las detesta, las abomina su alma. Entre esas cosas están los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurados para hacer lo malo, el testigo falso que habla mentiras, y observen, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Quién es ese? Ese es el que va en contra de ser pacificador. Le gusta generar polémicas, sembrar pleitos, discordias. No descansa si no hay líos. Cuando hay paz se siente incómodo. Necesita la discordia, y cuando no hay, la siembra, la genera. Dios aborrece la conducta del que le gusta, porque dice aborrece. Abomina su alma. Esto debiera movernos a nosotros a preocuparnos lo suficiente por desarrollar un carácter pacificador. Es urgente hacerlo. No se trata solamente de que cuando siembras discordia va a haber problemas.
Va a haber divisiones. Se trata de que esa persona que siembra la discordia no solamente genera los problemas en la iglesia, sino que Dios la aborrece, Dios la abomina. Y no creo que ninguno acá anhele eso. Se trata de arreglar tu relación con Dios en ese respecto. Dios abomina la conducta que es antipaz. Dios aborrece la conducta del que le gusta, siempre en todo tema, en todo momento, en todo asunto, sembrar discordia. O por lo menos generar un ambiente de desaire, un ambiente que decimos maluco. Ese ambiente incómodo que se siente que la paz y las buenas relaciones entre los hermanos es menguado por esa clase de palabras, comentarios, intervenciones. Los cristianos, hermanos, debemos ser cuidadosos con nuestra manera de hablar. La Biblia enseña en Santiago que uno de los mayores causantes de grandes discordias es la lengua. Enciende un bosque entero. Y en eso tenemos que trabajar, porque uno de los elementos más dados a abrogar la paz de una comunidad, y hablando nosotros los cristianos de la iglesia, es la lengua. El mal uso de la lengua corta con la paz. Y no siempre, oído a esto, no siempre que haya dificultades en una congregación, no siempre que haya controversias y problemas, se debe decir y mencionar la dificultad con el propósito de formar la discordia, de dañar el ambiente. Sí, todas las iglesias tienen problemas. A veces estamos congregándonos al mismo tiempo, en secreto o sin mencionarlo, los hay, existen. Pero a veces en medio de esas dificultades convivimos, nos saludamos con el hermano con quien tenemos la diferencia. Pero justo ahí, en ese ambiente de paz, hacer un comentario despectivo, negativo, no ayuda para nada. Y va en contra de ser pacificador. Todas las iglesias tienen imperfecciones. Pero el estar pregonando y repitiéndonos a nosotros mismos y a otros lo malo que tenemos que corregir, eso no ayuda para nada a generar paz. Por el contrario, eso genera es más discordia. No significa, oído a esto, que debemos callar en absoluto los problemas, no. Sino que con una o dos ocasiones que toquemos el tema y exijamos que se busque soluciones, y desde que todos estemos poniendo de nuestra parte para mejorar esas falencias, no es necesario repetir y repetir las contrariedades. A veces sucede con esta clase de carácter negativo. Se da un estudio bíblico, un ejemplo, los 2 pactos, el diezmo. Y entonces participa alguien al final y hace la pregunta: ¿cierto que es pecado la mentira? ¿Cierto que es pecado mirar con el ojo rasgado al otro? Bueno, el tema era el diezmo o el tema era los pactos. ¿Por qué utilizar ese medio donde se da lugar a preguntas sobre un tema que se estudió e injertar ahí la discordia? Porque ese es el propósito, discordia. Eso no es un espíritu pacificador, eso va en contra de la voluntad de Dios. Y vuelvo y repito, no significa que debemos callar, no. Pero eso, en ese momento de paz, no se generó más paz, se generó discordia. Y quien se vuelve reiterativo y repetitivo con lo mismo, demuestra que su intención no es mejorar lo que anda mal, sino más bien resaltar fallas ya conocidas por muchos para generar malestar en el momento.
Generalmente, esta clase de conducta que es carnalidad en muchos de nosotros, que son reiterativas y repetitivas en recalcar contrariedades en una congregación, generalmente ese crítico incisivo no hace nada para ayudar a cambiar las cosas, no aporta soluciones, su conducta no apacigua nada, no hace nada para ayudar a cambiar las situaciones adversas, no apaciguan los problemas, no ayudan ni con su ejemplo a cambiar, solamente se dedican a hablar y hablar de los asuntos problemáticos y repetirlos, porque en el fondo saben que eso genera molestias a los demás, a los que oyen, y eso no es ser pacificador, para nada. El problema de esta clase de creyentes es que no serán llamados en el día final hijos de Dios. Ese es el lío, y que Dios aborrece y su alma abomina el que siembra discordia entre hermanos. Ser un criticón constante es una manera, una forma de sembrar discordia. No significa, vuelvo y repito, que los problemas se tienen que callar. No se deben callar, se deben tratar. Pero observen, Eclesiastés 3:7. En el contexto del verso 1 dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para romper, tiempo de coser y tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Qué significa esto? Que no en toda ocasión amerita enunciar las discordias o mencionar las situaciones. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. El que genera discordias comentando en momentos inoportunos las situaciones también atenta contra este texto, además de que este texto está resaltando una virtud del cristiano. ¿Cuál? La prudencia. Hay que ser prudentes. Una anécdota. Una vez falleció el familiar de un hermano en Cristo y fuimos a acompañar. Y recuerdo que le pareció bien a un hermano decir, solo porque los familiares, uno de sus familiares que no era creyente, dijo que Dios lo tenga en su santa gloria, le pareció bien decir en ese instante que estaba en el lugar de tormento sufrido. ¿Cuántas almas creen que ganó? De hecho, los familiares de ese hermano que visitaban la iglesia jamás volvieron. Hermano, y alegaba, yo dije una verdad, yo no puedo callar la verdad, desde un celo, ¿no? Un celo religioso. Yo no puedo callar la verdad, dije la verdad, pero hay tiempo de callar. Hay que ser prudentes. No todo tiempo es oportuno. Y con eso no lograste ganar alma, perdiste. Espantó las almas que estaban asistiendo a la iglesia. Entonces la prudencia es generadora de paz, pero la imprudencia es generadora de discordia. Todo tiene su tiempo. Antes de hablar, pensar en esto, todo tiene su momento. ¿De qué trató el estudio bíblico? ¿De cómo era el sacerdocio levítico? Es tiempo ahora de preguntar por los problemas de la iglesia. Porque eso ocurre. Un tema bíblico ajeno a los problemas. Hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Y qué dice? No preguntó nada sobre el tema, sino que lanzó dardos, cizaña. No está generando paz. Eso es generar discordia. También existen, hermanos, situaciones con otros hermanos que ante cualquier dificultad, ante cualquier diferencia con otra persona, incluso fallas, hablemos de pecados, de ofensas, inmediatamente hay hermanos que son del sentir, esto hay que discutirlo.
esto es para debatir, esto es para pelear. Son del sentir que todo tema, todo asunto, toda contrariedad se tiene que discutir y que todo se debe polemizar, llevar al campo de la polémica, de la discusión, de la controversia. Ese carácter también es contrario a ser pacificador, que ¿qué significa? Generador de paz. También es contrario. La Biblia no solo nos habla de tiempo de callar, tiempo de hablar. También nos dice que el cristiano tiene que desarrollar un espíritu, un carácter tan pacificador que sea capaz de poner la otra mejilla. Le decía Pablo a los de Corinto, así que por cierto es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Qué alternativa pintó el apóstol? ¿Qué ruta? Vamos a polemizar, vamos a pelear. Esto hay que hablarlo y discutirlo. Esa no fue la ruta que mostró acá. Hay situaciones, aclaración, hay situaciones tan delicadas que no hay que callarlas, que no queda de otra sino discutirlas. Pero hay otros casos donde el camino es ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Y por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bueno, en este computador las diapositivas se me desordenan y lo que iba a resaltar era el ¿por qué no? ¿Qué te impide? ¿Quieres discutir? Es que hablaron de mí. Es que pecó porque enseñó algo. Bueno, sí, se puede discutir. Sí, se puede tratar el tema. Es más, probablemente eres tú quien tiene la razón. Pero hay otro camino. Hermano, pero la Biblia dice, hay otro camino. El ¿por qué no? ¿Y por qué no sufres? Hermano, usted no respeta la Biblia. Así me dicen cuando les hablo de esta forma. Usted no respeta. Es que hay un camino más pacífico. A Jesús lo tentaron los fariseos cuando habían sorprendido a una mujer en adulterio, Juan capítulo 8. ¿Y qué le dijeron? Vea la Biblia lo que dice. A tales mujeres se tienen que apedrear. Nuestra ley dice que esas mujeres tienen que ¿qué? ¿Y Jesús qué dijo? Bueno, o sea, ellos tenían la razón, sí. La ley que decía que tales mujeres tenían, pero él mostró otra ruta. ¿Y por qué no perdonan? ¿Por qué no pasan por alto eso? Aquí también hace la pregunta, ¿por qué no? ¿Qué te impide? ¿Qué te cuesta? ¿Saben qué cuesta a veces? Es el orgullo personal. Eso es lo que cuesta. El orgullo es el que no deja doblegarnos. El orgullo. Pero por culpa de ese orgullo antiguo vas a dañar la paz. No eres pacificador. Generas discordia en un momento inoportuno. Mis hermanos, miren cómo enseña el Señor la otra ruta también. Romanos 12, verso 19 al 21. En la Biblia, palabra de Dios para todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, de esa forma, con ese carácter, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Es otra ruta, otra alternativa. Había la alternativa del perdón. Israel se sumergió en eso, el pueblo antiguo de Israel. Las adúlteras hay que matarlas y apenas veían una, de una vez que
apedreado. Quebrantar el día de reposo hay que matar, de una vez. Cárcel para estos que no pagan sus ofrendas, de una. Pero Dios dejó la otra ruta, la misericordia, el perdón, el pasar por alto. Y Jesús vino y enseñó ese camino cuando le mostró a los fariseos: el que esté libre de pecado ahora, entonces háganle, la ley lo dice, dale. Pero hay una alternativa, perdonen. Y Pablo, ¿por qué no sufrís? Esa ruta, el que no es pacificador no la toma, no emprende por ella, porque se deleita en la guerra, se deleita en la discordia, le encantan los problemas, o el orgullo no le deja poner la otra mejilla, el orgullo no le deja bendecir al que maldiga. Ser pacificador, ¿qué significa? Vamos a las definiciones del término. Eirenopoios, término griego, Nuevo Testamento griego. Y dicen los léxicos, por ejemplo, la versión, la Biblia de las Américas, esta traducción dice: los que procuran la paz. Noten que no es tanto la paz personal, no es estar en paz conmigo mismo, aunque es requerida, porque para estar en paz con los demás, pues tengo que estar en paz conmigo mismo, pero se llama de los que procuran. Y el diccionario Vine la define: hacedores de paz. Se trata de aquellos que no solamente están en paz con Dios y ya, sino que aquellos que cuando ven problemas, discordias entre un hermano y en otro, intervienen es para generar la paz entre ellos, para hacer que se reconcilien. Buscan cómo reconciliar, no buscan cómo discutir, no buscan cómo pelear, buscan es cómo reconciliar. Eso es ser pacificador. Algunos no han entendido como el que tiene paz, no es el que tiene, es el que la genera. Y ahí hay una gran diferencia. Si notamos bien, el pasaje dice, en el pasaje en cuestión, Jesús no dijo: bienaventurados las personas que son pacíficas, así no dijo. O sea, las que son tranquilas y calmadas. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, o sea, no solo son tranquilos, sino que procuran apaciguar los problemas de otros, procuran la paz, hacedores de paz. Si es difícil, piensen en esto, si es difícil ser pacífico, mantener uno en paz, ahora imagínese procurar la paz de otros y con otros. Pero el Señor nos pide que seamos pacificadores. Hay una forma en que se puede lograr esto. Primeramente, Jesús está desabriendo las puertas del reino de Dios a su audiencia y una forma de alcanzar la paz o lograr generarla es que las personas se reconcilien con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Importante que la persona genere paz, tenga paz para con Dios. A veces un hermano entra en conflicto con otro y decimos: voy a ayudarlos a resolver, voy a escuchar. ¿Y saben qué hacemos? Escuchamos porque premeditadamente ya estamos parcializados. Ya. Es que llevo más tiempo hablándome con el hermano Giovanni que con el hermano Nicolás. Entonces ya de antemano el corazón está inclinado a que lo que va a decir Giovanni, yo lo voy a defender. Y lo que va a decir el hermano Nicolás, lo voy a menospreciar. Y de ahí en adelante todo lo que escuche, lo que sucede es que la guerra continúa, los dos bandos están y se unió otro a favor de un bando. ¿Cómo es el procedimiento real? Hermano, esto que me cuentas, yo te hago una pregunta. En toda esta situación, ¿tú estás en paz con Dios? ¿En serio no has hecho nada malo? ¿En serio no pusiste tu
granito de arena para generar discordia, tienes paz para con Dios. Porque así la persona se va a examinar a sí misma. Y entonces en lo que haya fallado, pedirá perdón, si reconoce sus fallas. Pero generalmente no hacemos esto, sino que ya de antemano nos ponemos de favor de un bando. Entonces a la guerra ya se sumaron fue más personas, no hubo solución. Los hijos de Dios se caracterizan por ser pacificadores. El término hijo en la Biblia a veces se usa es para describir el carácter de una persona. Interesante, en el pensamiento judío, en esa cultura, hijo significaba también discípulo, un seguidor, no necesariamente uno del linaje, no, sino un seguidor, y en algunos casos el carácter semejante a otro. Ese otro no tiene que ser el padre legítimo, sino que si este tiene un carácter y usted lo imita, pues es hijo de él. En ese sentido se utilizaba el término hijo. Por ejemplo, en Marcos 3:17, la Biblia dice que eligió Jesús a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. ¿Esto qué significa? Hijos del trueno. Si lo tomas literal vas a tener serios líos. Necesitas un señor que llamara Don Trueno, y estos son los hijos de Don Trueno. No. Significa que el carácter de estos dos discípulos era un carácter explosivo, temperamental, tanto que se les llamó hijos del trueno, o tienen el carácter de un trueno. Eso es lo que significa. Tan ese carácter era Jacobo y Juan, estos hermanos, que una vez los samaritanos rechazaron a Jesús, y entonces Jesús se iba y ellos dijeron: Señor, ¿quieres que así como Elías nosotros pidamos a Dios que caiga fuego del cielo y los queme a todos porque te rechazaron? Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, de qué carácter son. Por eso, hijos del trueno. Hijos serán llamados hijos de Dios. ¿A qué aludirá? No es tanto al bautismo, porque ahí no dice bienaventurados los que se bautizan. No es en esa temática del plan de salvación en la que habla Jesús ahí. Él habla de carácter. Bienaventurados los pacificadores, carácter, conducta. Por lo tanto, serán llamados hijos, o sea, tienen el carácter de Dios. ¿Notan cómo es el texto? Los hijos de Dios se caracterizan por ser pacificadores. Nuestro carácter debe ser en todo momento el de una persona tranquila, pacífica, calmada, que no se altera por ninguna situación adversa y que además de eso, de que se mantiene calmada, procura y genera paz en los demás. La virtud de ser pacificador es todo lo contrario a la agresividad, a la intolerancia, a ser irrespetuoso, altivo, imprudente, exaltado, de temperamento fuerte y difícil de tratar. Ser pacificador es todo lo contrario a estas cuestiones negativas. Yo he visto situaciones de iglesias. Hablábamos ahorita de la junta de varones, y me acuerdo una donde se decía, aquí hay un hermano que sabe mucho de Biblia y está en la junta, y me decían a mí una vez que fui a tratar con él: pero hermano, trátelo con cuidado, venga, le recomiendo, es que él es explosivo. ¿Qué hace un personaje de esos en la junta de varones? ¿Qué hace gobernando una congregación? Es que no tiene por qué estar ahí. Se trata de que tiene que corregirse. Dios aborrece al que siembra discordias, al que es contencioso. Eso es obra de la carne. Eso no se trata de venga, trátelo a él es así. Otra vez nos fue a visitar un predicador
A la hora nos fue a visitar uno y me llama un hermano, uy hermano, qué bueno que lo van a recibir, pero él es explosivo, hagan cuidado con él. Un hijo de Dios, y más si predica, está llamado a ser pacificador. No es así. Y por no pensar en estas cuestiones es que ha habido tanta división, tantos. Claro, pacificar no genera paz, generó discordia, controversia, líos, problemas. He ahí las consecuencias de no ser selectivos, de no ser cuidadosos. La virtud de ser pacificador es lo que Dios quiere de nosotros. La enseñanza de Jesús muestra el carácter que debe tener el cristiano. Debe ser una persona calmada, que se pueda tratar con ella, que le puedas contradecir y no se enoje, que hable con la razón, no con las emociones. Debe ser una persona que se pueda tratar con ella cualquier asunto, que le puedan señalar o decir cosas sin que su estado de ánimo y temperamento se altere. Hay que trabajar en esto porque es la conducta del cristiano. En nuestra cultura vemos tanta falta de civismo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, a veces nos caracteriza eso. Me incluyo, fallé en muchas ocasiones porque con ese carácter negativo prediqué, evangelicé. Y gané pocos para Cristo en ese momento, porque era a alimentar el ego del debate. Vamos a ver cómo refuto a un adventista, cómo refuto a alguien que enseña doctrina contraria, cómo demuestro que tenemos la doctrina, el ego. Porque el conocimiento, si no hay amor y no hay esta virtud, envanece. Y no ganaba nada. Nada ganaba con eso. Antes, Dios aborrece al que siembra discordia, al que es ese contencioso. La Biblia nos dice cómo debemos predicarle a los demás. Sí, tenemos que contender ardientemente, pero es por la verdad, no por el ego. Pero dice en 1 de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿sí? Está siempre preparado para presentar defensa, claro, prepárate, pero ¿cómo te enfrentas ante el oponente? ¿Con qué carácter? Dice ahí. Mansedumbre implica que no generes discordia. Bueno, es inevitable que cuando digas la verdad se ofusquen los demás. Pero no necesitas tú también ofuscarte en medio del debate, prenderte tú también, no, mansedumbre. Y no necesitas burlarte. Es que ustedes se van a ir para el infierno, allá los veré, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. El crujir de Dios, no se burle, respeto, reverencia, trátelo con respeto. Ante todo el que demande razón de la esperanza, trátelo con reverencia, con mansedumbre. Eso es lo que enseña la Escritura con respecto al carácter del cristiano. Y eso se logra cuando nos esforzamos porque las personas vean en nosotros un buen ejemplo a seguir. En el hogar tengo que ser pacificador también, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, en todo esto no es solo en la iglesia. Pregunta para reflexión de cada uno. ¿Cómo es tu carácter en el hogar? ¿Cómo eres con tu familia? ¿Cómo es tu carácter? ¿Eres pacificador? Si no reflejamos este carácter, seremos como los demás y nuestra influencia será nula totalmente. Eso no genera paz, es lo mismo de siempre, la misma discordia. Regla de oro para generar paz, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Y noten el galardón, mis hermanos, ya para culminar, serán llamados hijos de Dios. Lo que les digo, la diapositiva en este computador se distorsiona. Serán llamados hijos de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino al mundo, vino con un propósito en particular. Ese propósito se refleja en Efesios 2, del 14 al 17. Yo he hecho este ejercicio con algunos de una manera sutil, con propósitos de reflexión, y es, hermano, lee Efesios 2, del 14 al 17. ¿Qué resaltas del texto? Y en el ejercicio que he hecho con algunos, la mayoría ha dicho, Dios abolió el Antiguo Testamento. Claro, el verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados. Entonces, ¿qué resalta usted de este texto? Uy, hermano, que este texto es bueno para un adventista, porque dice que la ley quedó. Eso resalta. Vamos a resaltar lo que Dios resalta del texto. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Derribó la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación era la ley mosaica. No la abolió para que nosotros hoy nos jactemos de que tenemos la doctrina correcta y guardamos el Nuevo Testamento. La abolió para hacer la paz. Por ese propósito la abolió. Derribó la pared intermedia de separación. Y antes de decir que abolió la ley de los mandamientos, dice que abolió las enemistades. Esto va primero, antes que el otro tema. Abolió en su carne las enemistades. Eso va primero. Luego abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, pero no lo abolió para que tuviésemos temas de doctrina que discutir hoy. La abolió para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Cómo lo hizo? Haciendo la paz. ¿Cuáles son las palabras que más se resaltan en Efesios 2:14? Paz. Acabar con enemistades, hacer paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Lo que más brilla en este pasaje es la paz, y es lo que ante muchos brilla muy poco. Le brilla más el verso 15, el aboliendo. Tenemos que tener un enfoque correcto, mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que mirar qué es lo que Dios pide de nosotros, el carácter que Dios quiere que desarrollemos para ser llamados sus hijos. Serán llamados hijos de Dios. Dice que abolió las enemistades. Verso 15. Un pacificador hace lo mismo, imita a Dios. Y siempre procura no tener enemigos, y si otros están en enemistad, intervienes para ayudarles a reconciliarse. No va a sembrar cizaña, va a reconciliarlos. Dice que reconcilió a los hombres con Dios. Un pacificador predica constantemente el evangelio de la reconciliación con Dios y genera esa paz hacia Dios. Un pacificador es entonces una persona que ha logrado alcanzar no solamente la paz con Dios, sino que logra desarrollar esa conducta que genera paz en los demás. Se ocupa en que las demás personas logren lo mismo. Y dice al final, es miembro de la familia de Dios. No lo cité acá, el verso 19 dice, es miembro de la familia. ¿Qué significa? Es llamado hijo. Ya es de la familia, es hijo de Dios. Noten la conexión que tiene este texto con la bienaventuranza. Conclusión. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es tu reacción típica? Reacción típica cuando alguien no está de acuerdo contigo. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo crees que Dios quiere que reacciones? Un pacificador evita siempre la discordia.
piensa antes de hablar. No quiere ofender a nadie, no quiere incomodar a nadie, no se deleita en el chisme, la murmuración que genere polémicas, controversias. No, siempre habla sazonando sus palabras con sal. Habla con gracia, buscando la paz, armonía, la reconciliación con otros y de otros. Eso es un pacificador y merece ser llamado hijo de Dios, porque esta virtud es prácticamente lo que Dios quiere de nosotros. En Gálatas 5 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, miren que no terminen consumiéndose unos a otros. Los Gálatas tenían un carácter totalmente contrario a ser pacificadores. Hasta aquí, mis hermanos, esta parte de la serie de las bienaventuranzas, y espero que en este recorrido estemos aprendiendo y consolidando en nuestros corazones qué es lo que el Señor Jesús pide de nosotros, qué es lo que Dios quiere que seamos unos ante otros, que lo pongamos por práctica para ser llamados hijos de Dios. Gracias por la atención que me prestaron. Vamos a orar.